Buenas tardes a todos y a todas. Muy bienvenidos. Bueno, a mí me toca el saludo institucional. Agradecer, por supuesto, a la invitación y agradecer el trabajo que han hecho en la convocatoria de esta jornada, que para nosotros, como todo lo que hacemos, intenta poner en juego nuestros valores institucionales. Cuando convocamos a debatir, cuando nos movilizan situaciones dilemáticas, y en este caso en particular, este trabajo que se viene haciendo en relación al tema convocante tiene la virtud de acumular esos valores que nosotros siempre sostenemos, que son valores fundantes para nuestra institución, que tienen que ver con la tradición, con el asociativismo y con la innovación. ¿Por qué digo esto? La tradición que viene del trabajo disciplinar, del trabajo científico, del cual se nutre el espacio de debate y de construcción de saberes, expresado en esta unión o conjunción que trae el trabajo previo del GESID, ¿no es así?, del Grupo de Estudios Críticos sobre Ideologías y Democracias, y que en estos tiempos nuestra universidad asume el desafío de asociarse con la iniciativa del programa Lectura Mundi, creando el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo, que tiene en su núcleo de trabajo esta cuestión tan preocupante para la sociedad. Recién conversábamos con el profesor investigador Ezequiel, que se materializó con un hecho que ustedes ya todos conocen, en la violencia, inclusive que fue material y física, como atentado a una presidenta de la Nación, pero que entendemos que tiene la raíz en estos temas que nosotros analizamos. La innovación, porque además en nuestra concepción de la construcción del conocimiento hacia el futuro tienen que participar de manera activa distintas disciplinas. Si bien, por supuesto, la raíz de los trabajos son sociológicos, son inclusive históricos, también la capacidad que nos brinda la posibilidad de incorporar en el estudio las nuevas tecnologías con nuevas tecnologías hacen de que esta propuesta sea una propuesta virtuosa en ese sentido y que intenta generar instrumentos de análisis, de diagnóstico y de sensibilización para impactar fuertemente en las políticas públicas, en el comportamiento de la sociedad y en los dispositivos que traten de evitar la profundización de esto que nosotros entendemos como expresiones de autoritarismo, de discursos de odio, de violencia verbal, de violencia digital y además de violencia física. Entonces ese es nuestro compromiso. Agradecemos, reconocemos el trabajo de los investigadores que le ponen en el cuerpo y tratan de sensibilizar con los aportes que hacen al resto de la sociedad. Y nuestro compromiso institucional en sostener estos debates, pero que sean debates que tengan la externalidad y el impacto necesario para que la sociedad se comprometa, y se comprometa no evitando los debates, las exposiciones de ideas, lo que todos comentan como la libre expresión de las ideas, sino que sea una expresión sana, que sea crítica, pero que no sea destructiva, que sea constructiva en el sentido de que sea una confrontación de ideas, pero que no sea violenta. Pero bueno, los que saben, ahora vamos a escucharlos, reiterarles esto desde el punto de vista institucional, agradecerle la iniciativa que han tenido tanto Lectura Mundi como el GESID en su momento, a Rita que nos acompaña en esta ocasión, y que es un trabajo que nosotros hemos ya hace tiempo iniciado a partir de la iniciativa de Lectura Mundi, que vamos a continuar como todos los temas y debates que creemos que hacen sentido a lo que nosotros llamamos como el ejercicio de una autonomía responsable. Cada vez que puedo lo digo, aunque parezca
descontextualizado, pero somos una universidad pública, somos una institución que está sostenida por el Estado, que está sostenida por la sociedad, por los impuestos de la sociedad, y somos una universidad comprometida con nuestro entorno, y ese entorno, que es un entorno no solo el local, sino también regional, nacional e inclusive mundial, es un entorno que merece el aporte de nuestros investigadores, que merece el aporte de nuestros trabajadores, de nuestros profesores, inclusive de nuestros estudiantes, comprometiéndose con esa realidad tan acuciante, tan violenta, que requiere que nosotros trabajemos para que la gente tenga una vida mejor. A eso es lo que nosotros estamos comprometidos en trabajar con esta concepción de autonomía responsable. Así que muchas gracias. Además, a los que se han tomado esta tarde de viernes, sabemos que hay otros que están expresándose en este momento, que quizás tengan la atención, pero lo escucharán después más tarde, y mucho más importante lo que vamos a escuchar ahora de nuestros investigadores. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al rector Carlos Greco. Yo simplemente voy a presentar a los expositores, me toca moderar una mesa que se modera sola. No hace falta que presente a Rita Segato, todos la conocen, es una... podría contar, la conozco hace unos años, podría contar un poco sus antecedentes académicos, contar los libros que escribió, que ahora además por suerte también los traducen al portugués en Brasil. Pero a mí me gustaría decir que Rita es una pensadora, sin la cual en estos tiempos es difícil pensar nuestra región, nuestra cultura, nuestra América Latina, ¿no? Alguna vez yo la escuché decir a Liliana Herrera una cosa que me impactó, que es cuando hablaba de la voz de Mercedes Sosa, decía, son esas voces sin las que no se puede completar el rompecabezas de una historia o de un continente, ¿no? Yo creo que Rita hoy es prácticamente eso, digamos, ¿no? Además de que su figura tiene una relevancia mundial. Recién tuvimos una charla larga con un amigo de Rita, con un artista que está acá, que se quedó acá soportando esta mesa, Marcelo Broski, que está ahí atrás, que es el autor de la... Voy a decir de vuelta el Museo de la Memoria. El Parque. El Parque de la Memoria, esa obra extraordinaria que está ahí en la Costanera. Y hacíamos alguna chanza sobre la diva Rita Segato, ¿no? Pero efectivamente, la invitamos porque ella dirige aquí una cátedra que se llama Pensamiento Incómodo y creemos que sobre este tema puede decirnos algunas cosas. Y Ezequiel Ipar, que es el conductor, el líder del proyecto del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo, que efectivamente viene de lo que recién contaba Carlos, del GESID, un grupo que está trabajando desde el punto de vista de la investigación hace mucho tiempo sobre esta temática. Y con esta mesa concluimos un día que para nosotros es muy importante, porque hoy se crea la red de estudios y acciones contra los discursos de odio. Se discutió bastante entre los fundadores de la red el nombre. Algo de lo que se dijo incluso en la mesa inicial podría ser incluso una crítica a ese nombre. Por lo menos recuerdo parte de lo que dijo Shalom, que de alguna manera nos desafía o nos interpela con una cuestión más propositiva y menos defensiva, pero es lo que tenemos. Y yo creo que en un tiempo, más adelante, algunos recordarán que un día como hoy, un 4 de noviembre del 2022, se creaba en la Universidad de San Martín, con el INADI, con la Defensoría del Público, con la Casa Ana Frank, con el Congreso Judío Latinoamericano, en esta tarde de viernes ya calurosa en el conurbano bonaerense, se creaba una red que quería construir y desarrollar una narrativa, una acción, un discurso y unos estudios alrededor de esto que efectivamente, como se ha dicho toda la tarde y al comienzo de esta jornada, tiene que ver con la vida, con la posibilidad de la vida, digamos, ¿no? En un tiempo en que creo que hay una pulsión cada vez más potente de muerte, exactamente. Le voy a dar la palabra a Rita, que es la que tiene una agenda más corta, y después sigue Ezequiel, y con eso cerramos esta jornada. No estudié para las tablas, para el teatro, no.
Bueno, quería decir una cosa a las 6:30. Yo quiero escucharlo a él. Bueno. Entonces, a las 6:30. Tenemos un montón. Entonces, me avisas a las 6:30, porque no voy a sacar el teléfono y no tengo un reloj. Bueno, en Brasil, ¿no? Hemos tenido una gran alegría los otros días, un sentimiento de alivio extraordinario, que en realidad fue un sentimiento de alivio para todo el continente, ¿no? Y también para Europa, y Estados Unidos, según vemos por las felicitaciones y los saludos, ¿no?, que ha recibido Lula en su alianza con Alckmin, que fue un antagonista político, un enemigo inclusive en una elección, y se han juntado porque en realidad esa elección no es otra cosa que el voto por la democracia o el voto por una dictadura, o sea, por un camino autoritario. No la veo en la elección de Brasil como una elección, una disputa entre partidos, para nada, absolutamente. Los partidos se aliaron y un frente que propone una dictadura de tipo militar, inclusive, aunque encabezada por alguien de las milicias, como es la persona innombrable, que es de las milicias que se fundan en las favelas, ¿no? Cariocas, como una especie de policía de los morros, policía de los barrios favelados, y él sale de ahí, pero es militar también, o sea, es una forma de paramilitarismo. Entonces, es una disputa entre democracia y no democracia, ¿no? Ayer di una entrevista en la CNN y lo puse de una forma más extrema todavía, ¿no? Y que me causó a mí misma un cierto grado de estupor, porque dije, fue una elección del bien contra el mal. Entonces, ¿cómo habla del bien contra él? Y sí, lo siento mucho, pero no tengo otra manera de decirlo. Soy una persona que no cree en el puro bien ni en el puro mal, creo en el destino, en la estructura trágica de la historia y de la vida, donde se mezclan razones diferentes. En ese sentido soy una persona pluralista en grado extremo, o sea, democrática, pero en este caso es muy difícil no pensar en términos del bien y el mal. Inclusive, otra cosa que dije es que creo que Bolsonaro es el peor enemigo de las derechas, por lo menos en Brasil lo leo así, o sea, la peor propaganda para un ideario de derecha es una figura, o ha sido una figura como Bolsonaro, que fue alguien que elogió y homenajeó la tortura, o sea, no solamente un gobierno autoritario, digamos, la dictadura, sino la tortura misma, cuando hizo, y en la memoria post-COVID que tengo, se me olvida el nombre del peor de los torturadores brasileros de la época de la dictadura, a quien él le hizo un homenaje en el Congreso Nacional, como es Ustares, bueno, está en Google, es fácilmente encontrable ese dato. Entonces, claro, el gran tema es, estamos alegres, ¿no?, porque hay un alivio, ¿no? El Estado va a estar en manos de personas opuestas en términos partidarios, ¿no?, como es el presidente futuro y el vicepresidente, pero del campo democrático, lo que ya lo tenemos como una gran victoria, ¿no? Tendría que ser lo normal, ¿no? Y 58 millones de votantes, muchos más de los que votan en todo nuestro país, votaron por un torturador, votaron por la tortura. O sea, elogiaron a alguien que dice que la tortura es una buena práctica. Entonces, es algo que no solo preocupa, entristece profundamente. Entonces, ¿cómo trabajar, ¿no?, en medio de quién trabajó ahí? Porque sí creo que alguien trabajó ahí. Y cómo trabajar, cómo recuperar esas conciencias que están equivocadas. No tengo ningún
problema, empacho, escrúpulo en decir que esas 58 millones de personas están completamente equivocadas porque han votado por el mal, o sea, por las prácticas de tormento que destruyen con crueldad extrema el cuerpo humano. O sea, eso es el mal. Es espantoso tener que hablar del mal, ¿no?, en la política. Bueno, entonces, ¿quién trabajó ahí? ¿Cómo trabajó ahí? ¿Cómo se está trabajando también en nuestro país ahí? Y cómo entrar ahí para trabajar entre esa gente, entre la gente, ¿no? Algo que yo veo también mucho en Argentina y es lo que ustedes investigan. Me encanta, quiero participar de este laboratorio. Bueno, una primera respuesta fácil, pero que no tengo duda de ellas. Yo, perdón, en general tengo dudas, pero en este tema lo he pensado desde hace mucho tiempo. O sea, desde los años 70, desde el fin de los años 70, que pienso y escribo inclusive en La Nación y sus otros, tengo uno de mis textos sobre ese tema, que fue traducido después al inglés, al francés, que es sobre la conversión evangélica en América y en Brasil, en Argentina también. ¿Y qué es ese proyecto, qué es esa entrada de las iglesias evangélicas donde hago una separación muy grande que infelizmente mis colegas antropólogos no la hacen en general, que es la búsqueda legítima de la gente por discursos que les permitan desarrollar su espiritualidad. O sea, eso no se puede criticar. O sea, la gente busca en las diferentes iglesias, en los diferentes cultos, de todos los tipos y color, formas, vocabularios inclusive, porque esa fue mi forma de entenderlo en la cárcel, en el largo tiempo que trabajé en la cárcel de Brasilia, y viendo que la presencia cristiana, tanto evangélica como católica, pero sobre todo evangélica en la cárcel, era para muchos presos simplemente la adquisición de un vocabulario que es el vocabulario de la Biblia, o sea, un vocabulario que permita de alguna manera una redención, decirse bueno, acceder al bien. En muchos casos como un nacimiento de nuevo, ¿no? El born again, todas esas ideas que le permitían al preso acceder al reino de los buenos. Todo eso es algo que no se puede criticar y no es mi posición una crítica a la gente en sus búsquedas. Y uno de los accesos a estos discursos de acceso al bien es la Biblia. Pero sí yo separo, y esa es una diferencia muy fuerte con mis colegas antropólogos que estudian estos procesos de conversión, sí separo a lo que llamo el empresariado de estas iglesias, o sea, los pastores que llamamos pastores corporativos, y que los he visto en varias circunstancias. Estudio este tema desde hace mucho tiempo. La gente me conoce por hablar de la violencia de género, pero mi tema del estudio de la conversión a las iglesias evangélicas es anterior a el tema de las mujeres. Es curioso eso. Desde un viaje a la Patagonia antropológico, donde percibo que en el lado chileno el crecimiento de la presencia de las iglesias pentecostales es inmenso en el sur de Chile, ¿no? Y luego pasa para la Argentina y luego pasa para el norte, y ahí voy al norte, a la frontera de Jujuy con Chile, y hago una investigación de campo de la que sale este texto que acabo de mencionar, La expansión evangélica en la quebrada y puna de Jujuy, donde, por ejemplo, uno de los primeros momentos, el momento de la conversión de la gente es acompañado por una práctica en la que entra un coche un poco más fuerte, son lugares muy altos, eso fue en el Toro, 4.600 metros de altura, y se derrumba la pacheta. Entonces empiezo a pensar, ¿qué significa el derrumbe? La acabo de escribir finalmente, eso fue en 1987. 2021, el año pasado, escribí para un congreso de filosofía de Tübingen, que va a estar publicado ahí, mi manera de entender este gesto de derrumbar la pacheta, que la pacheta es
ombligo de la Pachamama, o sea, ahí la tierra come, solamente ahí. Entonces, cuando este montículo de piedra se derrumba, ¿qué pasa? Ese terreno que no era homologable, o sea, que no tenía equivalente referido a la grilla de equivalencia monetaria universal. O sea, no hay equivalente porque no hay grilla monetaria que lo pueda hacer convertible, no hay convertibilidad de ese lugar a ningún valor monetario, no se puede comprar y vender, ¿no? A partir de ese momento, ese terreno se vuelve mensurable en términos económicos, se puede comprar, se puede vender, su valor pasa a ser referido a la cantidad de metros cuadrados del terreno, la cercanía a un ojo de agua, a un río, o sea, al agua, la cercanía a la ruta, en fin, diversas cualidades que lo hacen monetarizable. Entonces, eso es la conversión. Al mismo tiempo voy a observar que cuando el catolicismo, esto es importante para entender lo que está pasando, cuando el catolicismo traza sus equivalencias en el mundo indígena, indígena o afro, o en cualquiera de las formas precoloniales de religión, de sacralidad, y va a intentar convertir, aproximar de alguna forma los credos, los sagrados precoloniales al sagrado cristiano. El catolicismo procede por una traducción de las divinidades, ¿no? Entonces va a traducir, por ejemplo, Orishalá con Jesucristo, o en algunos casos la Pachamama con la Virgen María, el Sol Inti es el Dios Supremo. Hay traducciones. Lo que hace el protestantismo en el proceso de convertibilidad también del sagrado anterior al sagrado nuevo es usar sus formas de asociación, la comunalidad. Y va a reproducir la comunalidad precolombina en la comunalidad de la iglesia cristiana, que es muy práctico en varios sentidos de la vida, porque por ahí, como en la comunalidad antigua, transitan, circulan bienes, recursos, dinero, ¿no? Son dos formas diferentes de traducir y intentar capturar, ¿no?, lo que existía en los sagrados anteriores. Y eso, bueno, entonces observé eso como muy interesante. Yo creo hoy que esas iglesias se han instalado plenamente en Brasil. Hubo en los años 80 un gran censo religioso organizado por el ICER, el Instituto Superior de Estudios, el Instituto de Estudios de la Religión de Río de Janeiro, y detectaba en Río de Janeiro una mayoría evangélica, ¿no? Todo bien para la gente es libre en sus búsquedas. Ahora, hay un empresariado, y que lo hay también en Argentina, es muy arriesgado inclusive decir esto, de pastores que son pastores corporativos, o sea, que representan los intereses de las corporaciones. Tanto es así que en un libro que publicamos muchos años atrás por Claxo, en el grupo de Religión y Sociedad de Claxo, que era dirigido por Aurelio Alonso, un cubano, que intenta entender qué pasa en Cuba cuando se abre para la presencia de las religiones, las iglesias cristianas, católicas y evangélicas. Entonces él funda el grupo de estudios de religión y sociedad de la Claxo, en el que participé en los primeros tiempos, o sea, cuando eran cubanos los que estaban fundando y trabajando en ese grupo. Y él, en su artículo, que es accesible y está en internet ese libro, va a mostrar todas las cláusulas de Estados Unidos poniendo a las sociedades, a las naciones que en sus leyes ofrezcan restricciones a la entrada evangélica. Y eso está ahí. Es una ley votada en el Senado de los Estados Unidos, donde se pondrán, digamos, castigos, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? No, las palabras después del COVID no me salen. Diversas puniciones a las naciones que no abran sus puertas de forma irrestricta a la entrada de diferentes tipos de religiones en la nación. Eso es muy interesante. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer estas iglesias? El discurso de estas iglesias va a ser un discurso moral, ¿no?, que va a hablar de una moralidad y va a convencer a la gente de una moralidad que debe ser defendida.
¿no? Entonces, por ahí tenemos una entrada a respuestas que dan ustedes en su investigación sobre lo que yo llamo hoy el talibanismo cristiano. O sea, los talibanes no están solamente del lado de allá, en el Islam. Porque nos espantamos de los talibanes en el mundo musulmán. Están los talibanes de Occidente, que es el talibanismo de estas iglesias. O sea, la mujer y los temas de las mujeres, para no decir del feminismo, pues son los temas del feminismo, pero también son los temas de las mujeres, como el centro del bastión moral, del discurso moral, porque de moral no tiene nada. Es un discurso moral que se va a construir a partir de una moral cristiana instalada ya en nuestros países plenamente. Entonces, uno de sus resultados, como me cuenta aquí Mario, es que el 75% de los discursos de ataque van en dirección a las mujeres, igual que los talibanes. No hay diferencia. Los talibanes se dirigen con su discurso opresor a las mujeres y estos cristianos también, tanto al punto que hay un dato que es el obispo fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios, el obispo Macedo, tiene un discurso en su iglesia en el cual va a decir que él prohibió a sus hijas ir a la universidad. Pues eso nunca fue protestante. Los protestantes mainstream, los luteranos, calvinistas, nunca hablaron de que las mujeres, no, al contrario, los luteranos tienen pastoras. O sea, ¿cómo es que? Y él, lo tengo grabado, lo tengo en mi computador, después lo sacaron, pero lo tengo. Él dice, ¿por qué él no permite a sus hijas cursar una universidad? Porque ¿qué pasaría si sus hijas casadas pasaran a tener una posición o una inteligencia superior a sus maridos? Cónchale, como dicen los venezolanos. Qué bárbaro, ¿no? Que esto es talibanismo, de verdad, pero en el lado del cristianismo. Entonces, ¿por qué? ¿No? Entonces, unas preguntas que hice ayer en esta entrevista de CNN, a Tenenbaum y a María O'Donnell, les dijo, explíquenme una cosa, ¿por qué el aborto tiene algo que ver con un obispo, con un millonario, o sea, con un gran dueño de riquezas, o sea, porque una de las cosas que digo siempre es que hablar de desigualdad en el presente no es correcto, no es suficiente. No estamos en un mundo desigual como en los años 70, hablábamos de desigualdad. Estamos en un mundo de dueños, un mundo de dueñidad, de señorío, o sea, una refeudalización del mundo con enormes territorios, no solamente financieros, no, el capital financiero, no, físicos, ¿no? Bill Gates es uno de los grandes dueños de tierra de los Estados Unidos, es físico. Veamos la Patagonia, ¿no? El acceso de esas grandes riquezas en la compra de pedazos enormes. Entonces, esa dueñidad es financiera, pero es física también. Entonces, ¿qué relación hay entre uno de estos grandes dueños de riquezas, dueños corporativos, y el aborto? No es fácil responderlo. No es fácil responderlo de ninguna manera. Pensemos un momento, porque lo hemos naturalizado, nos lo dicen tanto y, bueno, es la derecha, pero defienden la riqueza. ¿Y qué tiene que ver con el aborto? ¿Qué tiene que ver con la panza de mujer? Esto hay que pensarlo, porque no es de fácil respuesta. Entonces, ¿por qué es moral? Moral nada, no es moral nada. Porque si fuera moral, se defenderían todos los niños, o sea, los niños migrantes, los niños que nacen y no tienen que comer, mueren de hambre, los niños que la madre ya no tiene leche porque no come, los niños que están, en fin, en todos los escenarios de muerte de niños, ahí esa moral tendría que entrar en todos ellos, pero no, inclusive en las probetas, porque después de 10 años de que hay una fecundación en probeta, en una clínica de reproducción asistida, ¿qué pasa con ese niño, esa vida, ¿no?, que está en la probeta? Se tira a la basura. Entonces el argumento moral es facilísimo tirarlo, destruirlo, echarlo a la tierra. Entonces, ¿qué se defiende cuando la riqueza defiende que
que exista un límite para la soberanía de la mujer sobre su propio cuerpo. Yo creo que voy a dejar mi exposición por acá, porque tengo mis respuestas, pero son modelos de explicación. Pero en realidad todo el mundo tiene que empezar a preguntarse eso y a preguntarlo en voz alta. Cuando le preguntan a cualquier periodista en la calle, a una persona de esos rebaños arrebañados que van con esa estatuita de feto es vida, la lechuga también es vida y la comemos. Entonces, van y le preguntan. Entonces, la primera pregunta dice no, porque la vida. Segunda pregunta dice no, porque la vida. Tercera, no saben contestar. Entonces es un rebaño de verdad, ¿verdad? Esa gente está arrebañada y no sabe lo que defiende, porque en cualquier noticiero de televisión vemos que después de la segunda pregunta no saben explicar, ¿no? Y eso además es algo bastante nuevo, inclusive en la historia de la Iglesia, ¿no? La obsesión por el aborto, ¿no? Que es algo. Entonces, hay una respuesta que nos falta, que tiene que ver la riqueza, la defensa de la propiedad, la derecha, ¿no? En su política de defensa de la riqueza, de la concentración, de la acumulación, concentración, que va hoy a una velocidad impresionante. No es solo que existe acumulación y que hay un proceso de concentración. Lo más impresionante es la velocidad de la concentración. Si uno mira la página de Oxfam, donde siempre hay un rinconcito, va diciendo cómo va el proceso de la acumulación, de aquí a poco el mundo va a ser de Elon Musk, ¿no? De una persona, dos como mucho, o sea, y que se van a pelear entre sí también, porque bueno, entonces es de muy difícil respuesta decir en qué ofende o en qué amenaza la lucha antipatriarcal, que es la lucha feminista, porque la lucha feminista no es una lucha contra los hombres, no, es una lucha antisistémica, es una lucha contra el patriarcado, a veces encarnado en las mujeres. No tenemos que tener dudas en pensar esto. Margaret Thatcher tenía un cuerpo de mujer, Condoleezza Rice tenía un cuerpo de mujer y encima negra. No, la lucha feminista tiene que ser claramente entendida como una lucha antisistémica, como pensábamos la lucha antisistémica en los años 60 y 70, como una lucha anticapitalista. Hoy la lucha antisistémica es antipatriarcal. ¿Y quiénes lo saben? Ellos. Ellos lo saben. Porque son ellos, son estas huestes, estos rebaños puestos en la calle, nos muestran lo que amenazamos, Bueno, listo. Ezequiel. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Rita, por las sabias palabras y la claridad de la reflexión. Con esa claridad creo que te vamos a incorporar a Leda con mucho orgullo, digamos. Inclusive la claridad del comienzo, ¿no? ¿Dónde estamos? Esto que, digamos, nosotros seríamos los más inclinados a pensar con mucha ambigüedad, con mucha complejidad, y sin embargo en algún momento tenemos que juzgarlo con simplicidad y con suma claridad. Me parece importante como un gesto de responsabilidad intelectual. Bueno, un agradecimiento lo hago muy breve, pero ustedes saben que tendría que ser muy largo, a todos los que hicieron posible este encuentro, a las organizaciones, a los que trabajaron. En el caso nuestro, los veo acá, Micaela, Lucía, Sol y la otra Lucía. Ellas estuvieron atrás de que esto fuera materialmente posible, así que muchas gracias. A quienes nos convocamos en este primer encuentro, mi palabra de aliento sería que sea simplemente el punto de partida, ¿no? Cuando siempre nos pareció que este encuentro podía ser más largo, tener más mesas, más interlocutores, y un poco la idea de arrancar era saber que ni estamos todos, ni están todas las miradas, ni está todo lo que hace falta para enfrentar el desafío. Es simplemente como un comienzo. Me parece importante que la universidad pública haya tomado este tema, digo, de los discursos de odio, porque es como el epifenómeno
de mínima es el epifenómeno para abrir un debate público. Yo voy a defender un poco el título Estudios y Acciones. Me parece que no se trata de que si fueran solo acciones, entonces serían acciones ciegas o precipitadas, si le falta la parte de alguien que las esclarezca. Pero digo, hoy todos los que intervienen en este debate sobre violencia simbólica, sobre tradiciones culturales que se nos revelan de esta manera autoritaria, todos los que intervienen, inclusive políticamente, tienen su espacio de reflexión, tienen su espacio de estudio, tienen su espacio de... No les es ajeno la idea de que hay que pensar. Pongamos ahí, hay que pensar eso sobre lo que vamos a intervenir, porque, lo acaba de decir Rita también, en algún momento y en alguna dimensión se volvió excesivo esto que está pasando, ¿sí? Y porque se volvió excesivo, digamos, abre por sí mismo una reflexión. Y del otro lado, los que estudiábamos este tema de un modo más, comillas, académico o encerrados en un grupo de estudio, nos dimos cuenta que, lo voy a decir solo con una jerga sociológica, no tenía sentido seguir contando el crecimiento de los pensamientos más autoritarios, no tenía sentido solo, creo que tiene sentido, pero tenía solo escuchar las mitologías más violentas sobre determinados grupos sociales sin darse cuenta que había que hacer algo. Y de algún modo es un poco la idea de esta... Es una convocatoria que es un llamado también. La red es a pensar juntos porque es un problema que nos desborda de alguna manera. Una reflexión muy, muy breve. Yo creo que hay algo del orden de como una paradoja que nos cuesta enunciar, porque estamos frente a un fenómeno que, por un lado, es muy simple, tiene mecanismos que son muy elementales, se dan bajo formas de repetición donde es difícil no decir, bueno, ¿no? Este mensaje simple que usa el viejo mecanismo del chivo expiatorio, que construye el enemigo interno para generar un clima de intolerancia radical y propiciar determinadas políticas agresivas y determinadas políticas de, digamos, de destrucción de formas muy básicas de convivencia social. Uno dice, bueno, aun cuando lo que se repite da miedo, es simple. Y no sé si a ustedes les pasa, al mismo tiempo, cada vez que hay un nuevo desdoblamiento, cada vez que aparece una nueva escena, hablando de Bolsonaro, tuvimos la de ahora los simpatizantes de Bolsonaro saludando con el saludo nazi, ¿no? Y uno dice, esa no la había previsto, ¿no? Yo sabía la ideología de Bolsonaro, yo sabía hacia dónde iban, pero hay algo que no había previsto en este saludo masivo, en este saludo nazi masivo, hay algo que no hay, es decir, siempre aparecen desdoblamientos que nos exceden y me parece que tenemos que reconocer ese exceso también. Conversando con Héctor Shalom, que no pudo venir ahora, pero comentó al principio que veníamos discutiendo, hay acá como un dilema frente a esto que aparece como una amenaza excesiva, ¿no? Él a veces tiene la idea de cómo diagnosticar esta amenaza excesiva sin caer en la impotencia, ¿no? Sin nosotros terminar anticipando que va a venir un monstruo y que entonces lo único que nos queda es replegarnos y entrar en un mecanismo de silenciamiento defensivo, como digamos, tratar de pasar desapercibido frente a eso que vemos como una amenaza muy grande. A mí me parece que dar cuenta de este exceso tiene que llevarnos a otro lado. Tiene que ser la posibilidad de reflexionar, como abrir una reflexión y darnos cuenta que tenemos que pensar en común esto. No está mal que digamos, hay algo sobre esto que todavía no sabemos y hay algo que por eso lo tenemos que pensar en común. Dos cuestiones donde aparece relativamente claro este exceso. Cuando queremos pensar las causas, y ese es, digo, un poco lo que nosotros veníamos haciendo como grupo de investigación.
digamos, yo podría poner algunas causas. Rita acaba de mencionar una muy importante, y esa es como, digamos, nosotros la venimos pensando, qué pasa con las religiones, qué pasa con lo que viene también en ese sentido desde los Estados Unidos, etc. Pero si vamos a las otras interpretaciones, a las otras explicaciones sociológicas más clásicas, también estaban ahí, ¿no? La crisis económica, sí. O sea, nos cansamos de contar crisis económicas desde 2008 hasta acá. Eso está ahí, lo tenemos que apuntar entre las causas de este fenómeno. Está el tema que me imagino que cada vez es más evidente. Digamos, cuando nosotros lo descubrimos no nos pareció tan evidente, ni creo que en ese momento le dimos tanta importancia, pero hay un tema con la precarización material de la vida y la flexibilización de las condiciones de trabajo. Yo creo que en términos generacionales, digamos, lo que en otro momento eran otras causas económicas de procesos ideológicos muy complejos que llevaron a ideologías muy violentas, hoy lo tenemos que observar en todo el universo de precarización y flexibilización de la vida. Hay algo que está pasando ahí que después emerge de esta manera, primero en términos socioculturales y después con posiciones políticas que pueden ser muy contradictorias porque pueden terminar, digamos, profundizando esa flexibilización de la vida. Pero hay algo, digamos, paradójico, que puede ser hasta perverso, que está pasando ahí. Y después la otra cuestión que se puede poner como causa es esto que se conoce como el backlash, ¿no? La reacción contra los movimientos de ampliación de derechos o los movimientos que quisieron poner en cuestión determinado tipo de privilegios, determinado tipo de territorios también, por ejemplo, el territorio de los privilegios masculinos, ¿no? Y esa expresión backlash en inglés lo voy a traducir mal, pero hay algo del orden de, bueno, pegarle un latigazo a esto que apareció y no termino de entenderlo, ¿sí? Pegarle con una reacción muy violenta a eso que era rediscutir el ordenamiento sociocultural. Digo, esas causas están ahí y ahí, digo, de todos modos hay algo que excede esas causas. El otro exceso que me parece inquietante es cuando tratamos de localizar las lógicas de circulación de esto que llamamos discursos de odio, que se combinan con ideologías autoritarias contemporáneas. Digamos, estábamos acostumbrados a decir el peligro de estos discursos es su pasaje al acto y entonces la relación entre el discurso de odio y el crimen de odio. Hoy hay múltiples maneras de recirculación de los discursos de odio, ¿no? Hay algo que pasa de la vida privada inmediatamente a la vida pública, como montar escenas de odio y violencia muy extrema. Pasa de los lenguajes corrosivos de las redes sociales, y fíjense si esto no es algo relativamente que no esperábamos, que el lenguaje corrosivo de la red social termine dándole forma a determinadas prácticas institucionales. Hoy hay instituciones que trabajan con la crueldad del lenguaje que se había aceptado en las redes sociales. Hay instituciones, y cito una porque es evidentemente una que está arriba de la escena, pero hay cosas que están pasando dentro del Poder Judicial que claramente se hacen eco de ese tipo de lenguaje violento que antes lo pensábamos solo confinado a la cloaca de las redes sociales. ¿Por qué está circulando esto de esta manera? ¿Por qué lo que se habilita en una red social después termina o puede terminar en una sentencia judicial? Digo, entendemos que está pasando algo ahí, pero hay algo que nos excede. Y el peligro es bastante claro, ¿no? El peligro es la espiralización de estas pasiones agresivas y que nos dejen confinados a el círculo repetitivo de la violencia. Entonces se me había ocurrido pensar a esto que nos está pasando como si se tratara de un nudo, como si en torno al concepto o a esta problemática de ideologías muy cargadas de odio y muy volcadas sobre estas prácticas violentas, fuera
el nudo de nuestra sociedad contemporánea, ¿no? Como decir, bueno, a otras sociedades se vieron atrapadas en otros nudos, hoy lo que nos tocó a nosotros, donde se encuentran muchos de nuestros problemas, muchos de nuestros dilemas, yo quisiera pensar también muchas de nuestras potencialidades, es este nudo en el que estamos atrapados en el odio. Entonces, muy rápido, 4 cositas sobre este nudo de nuestras sociedades contemporáneas. Que por supuesto está también esta idea de, bueno, los discursos de odio son solo el emergente de una fibra material más profunda, esto que yo acabo de decir, difícil de sondear, pero es una fibra, y que sea el discurso de odio donde se anudó inclusive esa problemática económica, inclusive esa problemática de la vida material, me parece que, lejos de pensarlo como un epifenómeno insignificante, lo podemos pensar como el enigma que tenemos que tratar, sobre el que tenemos que tratar de reflexionar y que nos tiene que convocar a alguna respuesta. 4 cosas entonces. La primera, el peligro. Que este nudo de los discursos de odio lo que pretenda y lo que logre sea atarnos a la violencia, ¿sí? Hay algo en lo que, en su multiplicidad de sentidos, formas, hoy estuvimos, por lo menos en la mesa en la que yo estuve, discutiendo la clasificación jurídica y todo es muy específico sobre qué es un discurso de odio y qué no lo es, qué hacen y qué no hacen los discursos de odio, es algo para debatir, pero uno puede decir, en general, los discursos de odio pretenden atarnos a la violencia, ¿no? El lema sería, el único modo de resolver los conflictos es la violencia. Como el único modo de resolver los conflictos es la violencia y nuestra sociedad es muy conflictiva, está atravesada por muchas crisis, entonces la violencia no solo es necesaria, sino también está justificada. Y hay un derrotero de muchos discursos públicos contemporáneos que va en este sentido, ¿no? Que sería algo así como, esto cito a alguien que fue entrevistado por la BBC recientemente, antes de las elecciones de Estados Unidos, y estas palabras ustedes las escucharon, por eso, pero dice, esto va a ponerse realmente desagradable, ¿no? Esa idea de, bueno, si hasta ahora ustedes pensaron que la conflictividad había tenido picos de violencia, esto se va a poner peor. Y hay una necesidad y hay una justificación de eso. Lo segundo es que estos nudos, o este nudo en el que estamos, tiende a inmovilizarnos, como que nos cosifica y nos pone en un lugar muy determinado, ¿no? Tiende a generar apatía o naturalización. Y me quiero detener en esto muy breve, pero hay algo que puede parecer tramposo en el concepto de discurso de odio, ¿no? Que sería pensar de que la causa, el móvil, lo que pulsiona estas expresiones violentas es algo que está en el fondo más recóndito de la naturaleza humana. Y ahí se quería poner la idea de, hoy a la mañana, al comienzo de nuestro encuentro, estuvo la pregunta de si esto no está en nuestro ADN, ¿no? De si esto no está como, bueno, en el fondo una determinación natural que de lo único que seríamos contemporáneos es de su emergencia, como si estuviera emergiendo lo natural, ¿no? Lo natural, en este caso del odio, de la violencia, de la crueldad más infinita, esta es la reemergencia que nos tocó a nosotros. A mí me parece que ese es un nudo en el que también los discursos de odio, o sea, los discursos que movilizan y justifican el odio, nos quiere encerrar y nos quiere atrapar. Y ahí sí me parece que es urgente mostrar de que acá no se trata de nada natural, ¿sí? De que no hay una emergencia que no esté canalizada, que no esté articulada, que no esté funcionalizada, que no sea el propio discurso de odio
el que pretende autorizar como una determinación natural eso que después se hace y se presenta por eso como necesario, como inevitable. Y ahí hay que hablar con alguna claridad sobre cuáles son cuáles son los discursos que están habilitando, que están autorizando esto. Ahí yo digo, tenemos que revisar los discursos políticos religiosos, sin duda. Es decir, son esos discursos los que están habilitando y los que están autorizando. Está el tema de las mitologías neoautoritarias, que hay que seguirlas. Menciono solo una, pero esta que cada vez crece más, la mitología del gran reemplazo, ¿sí? Entonces, no es un odio natural el que emerge en esos bolsonarianos haciendo el saludo nazi. No es la naturaleza del odio la que se expresa. Hay mitologías autoritarias que están facilitando eso. Y en tercer lugar, el tema de las tecnologías. No podemos ya hacer oídos y cegarnos frente al papel que las nuevas tecnologías de comunicación tienen en esa aparente naturalización de esto que es el odio que encarna ese tipo de violencias. El tercer punto que me inquieta es cuando este nudo del discurso de odio le pone un moño a algo y hace aparecer una especie de promesa. Me parece inquietante que hoy los discursos de odio estén logrando ser canalizadores de promesas. Y hay, aunque nos cueste, pero una promesa que se despliega, hay una promesa que se enuncia y se escucha de esa manera. El discurso de odio, por ejemplo, como promesa de liberación. Paradójico, pero está puesto de esa manera. El discurso de odio como promesa de resolución de crisis, el discurso de odio. El discurso de odio nos puede anudar en un lugar peligroso si consigue el monopolio de la promesa, si consigue aparecer como el único capaz que puede hoy enunciar una promesa válida. Y entonces, para terminar, yo pensaba contra la figura del nudo, no es ninguna metáfora muy sofisticada hasta que estoy probando, pero contra la figura del nudo que atrapa, ¿no? Que sujeta, esto que queríamos hacer con el tejido de la red, ¿no? Me parece que hay algo de estos nudos que nos quieren atrapar en la violencia, que nos quieren atrapar en esas formas extremadamente ideológicas de naturalización de lo social y de lo cultural, esos nudos que quieren arrebatarnos el monopolio de la promesa. Me parece que los tenemos que deshacer. Por un lado, los tenemos que desarmar, volviendo a tejer la promesa democrática. Me parece, perdón que sea banal o simplista, me habilitan las palabras de Rita del comienzo, no lo escuchen solo de esa manera. Hoy es urgente retejer la promesa de la democracia. Donde pensamos que estaba ya no está, eso lo sabemos. Entonces hay que volver sobre ese tejido, comprometer y dar un espacio para la creatividad a las nuevas generaciones. No tenemos que pensar retejer la promesa democrática como se hizo en el 83, en el 2003, o donde ustedes quieran poner, pero me parece ahí que hay algo que es urgente. Me parece que ese es un poco entonces el objetivo de la red, de lo que nos encontramos en esto, retejer la promesa democrática cuando el contexto que es tan oscuro no tiene que conducirnos a ningún tipo de impotencia o ensimismamiento. Así que bueno, muchas gracias Mario, muchas gracias Rita. Bueno, no sé si la organización tenía previsto algún intercambio, nada, entonces si no cerramos, bueno, agradeciendo una vez más que esto haya ocurrido hoy. Da para un y diálogo. tenemos, ¿querés hacer un comentario? No, Rita? ahora no, porque te Ya te tienes que ir. Bueno, damos por finalizado entonces una jornada que para nosotros fue muy importante porque cierra de alguna manera el ciclo de trabajo que nos hemos planteado
Y solo dejar un mensaje. Yo insisto con un libro que me impactó mucho hace los últimos tiempos, que es un libro que escribió Paco Taibo, que se llama Sabemos cómo vamos a morir. Creo que lo conté cuando presentamos acá en el Consejo Superior el proyecto LEDA, que es una historia que él buscó durante muchos años, que es el de un grupito de adolescentes socialistas del gueto de Varsovia, que efectivamente deciden resistir e iniciar una acción contra el ejército nazi, digamos, ¿no? En esa delimitación geográfica del barrio judío, que tenía unas paredones que construyó el ejército nazi que no eran tan altos como para no ver de afuera hacia adentro y adentro hacia afuera. Digo porque esta barbarie no pasó hace mucho, pasó hace poco, digamos, ¿no? Y estos pibes, que obviamente terminan mal, lo que deciden es que no van a subirse al tren, que saben que los va a llevar inevitablemente a Treblinka, a un campo de concentración donde se espera la muerte. Trafican unas armas, están en inferioridad de condiciones, y él lo que hace en ese libro es contar la historia de la vida cotidiana en el gueto. Digo, me detengo en esto porque efectivamente en esos chicos, ahora hace poco hubo una discusión muy linda en Italia a propósito de una senadora, que también lo comentábamos con amigos, que es una judía italiana, que le tocó justo presidir casi por accidente la sesión del Senado italiano el día que se conmemoraba los 100 años de la marcha su Roma, ¿no? Del ascenso del fascismo. Y entonces ella dice, es más importante, dice Liliana Segre, es más importante que pensar si hay un regreso del fascismo, que pareciera, dice ella, que el gobierno ha dado muestra de que no es eso, con ironía incluso dicho, más importante es pensar qué va a pasar con el antifascismo. Digo esto porque estos jóvenes que decidieron dar una batalla que estaba perdida anticipadamente, tenían, no toda resistencia, la Argentina lo sabe eso, no toda resistencia está condenada a ser inevitablemente defensiva. Se puede haber una resistencia, como decía Ezequiel, que implique construir un movimiento de dos caras, digamos, ¿no? De resistencia y de lucha contra este zeitgeist autoritario, que se expande fácilmente con eslogans simples, y al mismo tiempo construir una nueva promesa, porque esos pibes, finalmente, esos adolescentes, soñaban una forma de la emancipación. Quizás se trate también de pensar, y basta con leer La Rita y entender también su propia utopía, y la que han compartido millones de mujeres, se trate de construir una nueva fórmula de la emancipación que no intenta recuperar otras de otros tiempos, sino que pueda construir, que asumamos que tenemos que construir nuestra propia propuesta de emancipación. Yo cuando conocí a este grupo de investigación por Micaela, que me explicó un poco la concepción de la felicidad en Benjamin, y me dijo una frase que me quedó resonando durante mucho tiempo, que es: ser feliz es poder percibirse sin temor. Yo creo que esta es una buena incitación a pensar. Cuando conocí este grupo dije, ¿cómo puede ser que esté pasando esto y no lo demos a conocer? De poder armar un proyecto que nos permita poder percibirnos sin esto que está detrás de efectivamente los efectos inmediatos del discurso de odio, es poder percibirnos sin temor. Muchas gracias.